¿Cómo están? Bien, ¿harta información o no? ¿Harta información? Mucha. Muy... poquita. Ajá. Nosotros les vamos a dar poco. Le vamos a dar 15 ideas más para que se llegue. 15 modelos más. 15 modelos más. No. ¿Tan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno, me alegro mucho. Oye, bienvenido a este mini taller, Historias de éxito de programas de educación de carácter en la TAM. Este es el título de la canción, pero sobre todo, nos vamos a presentar después, nos vamos a enfocar en aquellas características que tienen comunes aquellos programas efectivos y cómo las intervenciones tienen estas características, ¿sí? Eso nos vamos a enfocar y en eso vamos a hablar. Pero antes nos vamos a presentar. Para abajo, ahí está. Matías Moller y Francisco Moller, somos primos. Coincidencia de la vida, esto no estuvo planificado ni mucho menos. Saludo a nuestro abuelo, que quizás no esté viendo. Yo soy Matías Moller, soy psicólogo educacional. He trabajado toda mi vida en el ámbito de la formación como orientador de los establecimientos y mi pregunta de investigación laboral, ¿no es cierto?, ha sido cómo construir, cómo desarrollar, cómo hacer mejores personas desde el aula de clase en el ámbito educativo. Esa es mi pregunta de investigación. Porque el ser buena persona se ha investigado que previene muchas enfermedades también y de ahí viene mi búsqueda como psicólogo, ¿verdad? Los psicólogos lo que buscamos es el bienestar en las personas. Ese es mi mini resumen. Hola. Y aunque no lo crean, tampoco nos pusimos de acuerdo con la ropa. Son coincidencias de la vida. Mi nombre es Francisco, yo soy cientista político y vengo trabajando en la ecuación del carácter hace casi 7, 8 años. Y así siguiendo un poco lo que decía Matías, mi pregunta de investigación es la medición. ¿Cómo podemos traducir esto que se ve tan importante en los colegios, que es el carácter, que en el fondo el que los chicos puedan florecer, el tomar buenas decisiones? ¿Cómo podemos comunicar y medir eso? ¿Por qué tenemos tantas formas de medir las calificaciones, la asistencia, la ausencia, los episodios de violencia y tenemos tan pocas formas de comunicar el incremento de las virtudes, el fortalecimiento de la toma de decisiones? Y ese es el desafío que yo he venido trabajando en mi carrera profesional. Bueno, aprovechando que esta es una instancia bien íntima, somos pocos también, la invitación es que aquí no es una ponencia magistral, es una conversación, nosotros también queremos aprender de ustedes. Sí, por favor, pregunten, comenten, sí. Todo bienvenido. Parto yo. A mí me gustaría partir de la definición de fortaleza del carácter y exponer algunos conceptos, solamente para que hablemos el mismo lenguaje y de a poco ir llegando a este núcleo, ¿no es cierto?, que es cuáles son las características de los programas efectivos o intervenciones efectivas, de modo tal que a ustedes les ayude en sus planificaciones de clase, en sus intervenciones específicas también, ¿sí? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es la fortaleza del carácter? ¿Qué tiene que ver con la virtud? ¿Cuál es su diferencia con habilidades socioemocionales? ¿Cómo se complementan? Yo me voy a ir porque la verdad es que son preguntas difíciles de contestar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ir aclarando un poco esto. ¿Qué es la fortaleza del carácter? Es una manera habitual de pensar, sentir y actuar que resulta positiva para sí mismo y para el mundo. ¿Alguna de ustedes? Hay 3 elementos acá que son muy importantes. ¿Cuáles son los 3 elementos que más les llaman la atención de esta definición? Pensar, sentir y actuar, habitual, excelente. Falta una, positiva para sí, pero también para el mundo. Esa parte de la definición es clave. Y en toda definición de fortaleza del carácter hay sus matices, pero siempre van a estar. Hábito, abarca a toda la persona, es decir, pensar, sentir y actuar, y resulta positivo para sí, pero también para el mundo. Generalmente aquí en México, no sé si pudiera, por el concepto que estoy leyendo es positivo. Aquí en México somos muy dados a decir qué carácter tan feo o qué carácter negativo. Estamos mal en nuestro concepto de carácter. Entonces, si estamos diciendo que es un actuar positivo. Estamos hablando de fortalezas del carácter. Por tanto, lo estamos condicionando a aquellas características del carácter que sí resultan positivas y nutritivas, por tanto. Esa es la respuesta. Y el contrario del carácter sería lo que llamaríamos el vicio. Ese es como el componente negativo. Cuando se ve como una fortaleza no es malo, se puede desarrollar, uno parte de cierto punto y quiere llegar a otro. Y lo que pasa acá en México pasa en Chile, es exactamente lo mismo, pero es una persona con un carácter muy fuerte y que eso es como un temperamento muy fuerte. ¿Podría ser entonces falta de carácter si no existe esta fortaleza?
podría ser que se debiera desarrollar más, claro, eso. Pero esta definición nos ayuda a comprender muy bien y englobar muy bien qué es una fortaleza del carácter y por tanto qué esperamos desarrollar en los estudiantes, ¿no es cierto? Si una fortaleza del carácter, o sea, si le llamamos a una fortaleza del carácter algo que resulta positivo para mí, pero no para el mundo, porque atropello a las demás personas, no se llama fortaleza del carácter. Esa es una definición acotada. Esta es la definición que trabajamos y que habitualmente trabajan los investigadores. En ese mismo sentido, porque podríamos decir una fortaleza del carácter es la perseverancia, ¿no? Ser perseverante es importante, pero si yo soy un asaltante y soy muy perseverante, claramente ahí tiene que estar en un balance. Exactamente. Dale nomás. Efectivamente, habitual, sí mismo y el mundo, ¿no es cierto? Bueno, y positiva faltó ahí, son esas tres. Muy bien, avancemos. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué educar el carácter? ¿Ya? ¿Y por qué tiene esta definición? Plantea una propuesta valórica. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Queremos construir buenas personas con esto. ¿Y qué es una buena persona? Una persona que es perseverante en fines que nos parecen como sociedad positivas, ¿verdad? Hay una propuesta valórica. No es desarrollar fortaleza por desarrollar perseverancia por desarrollarla. Es desarrollar perseverancia para aquellos fines que nos parecen como sociedad importantes, buenos, ¿no es cierto? Incluye habilidades socioemocionales, que lo voy a explicar después, pero van más allá. ¿Sí? Después voy a explicar eso. Y forma de identidad, y esto es súper importante. No forma de identidad lavarse los dientes, y lavarse los dientes es un hábito, ¿no es cierto? Pero pensar, sentir y actuar engloba a la persona, es un rasgo de personalidad. Por tanto, yo puedo decir después de mucho tiempo que soy entusiasta. Es una fortaleza, es una fortaleza que trabajamos en los colegios en Chile. Soy entusiasta, ¿por qué? Porque con el tiempo me lo han ido retroalimentando, yo lo he ido fomentando. Entonces forma parte de una identidad, y eso para los estudiantes es súper positivo también. A propósito del uso del lenguaje y de las conversaciones que tuvieron hoy día en la mañana con los profesores. Forma identidad, súper importante también. Entonces avanza nomás. ¿Cuál es esta diferencia o cómo se puede complementar estos términos que a veces se entremezclan, ¿verdad? Las CEL son las llamadas habilidades socioemocionales, la fortaleza y la virtud que también hemos hablado, ¿verdad? Y yo lo quisiera explicar de esta siguiente forma. Una habilidad socioemocional bien puede ser la empatía, ¿no es cierto? Pero la empatía en sí misma, ¿a dónde puede terminar? Por ejemplo, hay líderes mundiales y conocidos en la historia, con una empatía, con una habilidad emocional increíble, pero para un fin que no nos parece bien en la sociedad. Este salto valórico, este salto de la fortaleza, debiese tributar hacia una fortaleza, ¿no es cierto? La empatía está a favor de la fortaleza, amabilidad, por ejemplo. Yo necesito ser empático para ser amable. No puedo ser amable sin empatía, es raro. Reconocer la necesidad de los demás y accionar frente a esa requiere un grado de empatía, ¿no es cierto? Y la fortaleza del carácter es una dimensión más acotada que la virtud, ¿no es cierto? Una fortaleza del carácter puede ser la amabilidad y una virtud puede ser la humanidad. Y la humanidad puede componerse por distintas fortalezas o requieren componerse por distintas fortalezas. Esas son las diferencias. Por ejemplo, para una habilidad socioemocional, es la autorregulación. También, yo para ser amable necesito autorregular también. Es algo más básico, ¿no es cierto? Una habilidad. Pero yo puedo ser autorregulado para ocuparlo para fines que no sean muy positivos para el resto, por ejemplo. Por eso la englobación de fortalezas de carácter amable le da este tinte también valórico, ¿verdad? Y finalmente todo esto tributa a una virtud más global, más grande. No sé si quieres complementar. Sí, no, creo que está bien. ¿Estamos bien? ¿Cómo, sí? Al igual que el talento, el cual se nace con talento, la virtud también la entiendo como una persona nata. Se podría decir que una virtud se puede desarrollar. Sí, es una súper buena pregunta. Así como muchas personas se refieren al carácter como ese rasgo determinado que, bueno, es así y nunca va a cambiar, la virtud como cualquier proceso humano que corresponde a un proceso cognitivo, donde yo aprendo de otro, porque soy un ser social, veo cómo es un otro y sobre eso genero un hábito y sigo un camino, me están orientando. Entonces, si todos partiéramos de una tabla rasa y tuviéramos distintas circunstancias, y hay una familia que tiene un trabajo en virtud potente y se acompaña por un colegio que también lo hace, se va moldeando. O sea, no viene en el genoma la virtud. Lógicamente, si viene de la casa, no se han trabajado estos conceptos, es más difícil. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo.
de pronto... Ya, ¿sí, sí, sí? No, es que se me va a ir. Y al revés, ¿no? Porque a veces en la escuela podemos plantear esas virtudes, pero en casa tenemos la parte Eso, sí, también a veces como docentes nos tira muchas cosas y mucha parte del trabajo que hacemos. exactamente. Parte de falta de virtud en las familias que nosotros queremos implementar, pero acá no están. Entonces, Exacto. Es una- Sí, hay modelos complejos, y bueno, yo vengo un poco de la academia, entonces me gusta un poco meterme ahí en el meollo de los libros. Hay modelos complejos, pero el modelo ideal parte desde el hogar, siempre parte desde la casa. O sea, el ver que tus padres actúan de una manera virtuosa tiene un impacto directo. Pero eso no significa que si un chico no lo vio en la casa, en el colegio no pueda aprenderlo. Puede que no pueda desarrollar esa virtud al máximo, pero igual puede hacer un cambio sustantivo, digamos, y ese es el desafío. Solamente para aclarar, eso es una conversación muy importante, no solamente en el ámbito valórico, evidentemente, y en el ámbito de la fortaleza. ¿Han escuchado la gran interrogante de si las escuelas somos culturales, promotoras de la cultura o somos contraculturales? En el fondo, aquellos valores que de repente nuestros estudiantes, que todos trabajamos en ciertos sectores, están en la calle, se promueven ciertos valores que son distintos a los que nosotros queremos promover en la escuela, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros como escuela estamos llamados a ser contraculturales. Estamos llamados a mostrar valores que sí nos favorecen como sociedad. Y bienvenido sea que seamos contraculturales. Pero a la vez, los estudiantes vienen también con ciertos valores, con alguna fortaleza del carácter que sí queremos perpetuar. Muchos del esfuerzo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por la perseverancia. Y eso sí queremos, y ahí sí somos culturales. Entonces tenemos esa falsa discusión de si los colegios somos o no contraculturales. Somos las dos cosas dependiendo efectivamente qué queremos ir viendo. Dale. Perdón. Tú. Bueno, viene de cajón con la pregunta, perdón, ¿cuál es tu nombre? Martín. De Martín. Que también es una pregunta sumamente válida, porque si uno dice, bueno, puede ser que ya un chico, después de que se desarrolló, ya tiene todas sus capacidades, sus facultades, ya está hecho de por vida. Y en el fondo los principios que guían el comportamiento pueden variar, o sea, nosotros constantemente estamos aprendiendo, por eso es un proceso de educación. Ahora, de hecho, están realizando estudios para que se desarrolle la educación del carácter en universidades. ¿Qué importante es eso, no? A raíz de la crisis del 2008, donde los banqueros, de una crisis que imagínense, bueno, ustedes saben todo lo que sucedió, y a los banqueros que estaban parte del día a día, que este proceso decían, bueno, yo simplemente seguí instrucciones. O sea, en la formación académica de ese businessman, nunca nadie le enseñó que las consecuencias que podía tener el actuar de cierta manera u otra. Entonces, no solamente con los chicos, también yo creo que debiera todo proceso donde hay una educación, debiera tener un componente del carácter. Es sumamente importante. Sí. Y solo para aclarar, muy buen ejemplo, a veces en los establecimientos educacionales, en las familias también, quizás nos quedamos con la parte declarativa de la fortaleza del carácter y yo seguramente muchos de esos hombres de negocio hubieran escrito un ensayo muy bonito respecto a lo valórico, pero el comportamiento es un salto adicional y esa es la clave también de la fortaleza del carácter, ¿no es cierto? Que son observables, se integran a nuestro ser. No solamente puedo escribir un ensayo muy bonito sobre ser honesto, sino que puedo actuar como tal. Sí, bueno, pensando un poco en los distintos estadios de cómo se desarrolla, de cómo trabajar esto, ya llevándolo al aula, digamos. ¿Cómo comienzo? Yo esto digo, bueno, me encanta, vine a este seminario 2 días, salí con hartas ideas, creo que las virtudes son importantes. Y teóricamente hay como 3 pasos que uno tiene que hacer. Primero uno tiene que conocer la virtud, tiene que saber qué es una virtud, tiene que saber qué es la integridad, qué es ser honesto. ¿Ya? Y eso se puede desarrollar de distintas maneras, pero yo tengo que tener ese conocimiento. Y después tengo que ver cuando ese conocimiento se pone en juego, cuando en mi vida de pronto yo tengo que actuar de manera honesta. Me encuentro una billetera en la calle y veo que se le cayó a una persona y no se dio cuenta. Ahí se pone en juego y yo empiezo a razonar. Billetera con plata, con dinero. Sí, no una billetera... Referente al caso que estás poniendo y la gráfica que tenías de los círculos, entran en este mismo sentido escalonadamente, primero mi control socioemocional, después mi fortaleza y después mi virtud, o cómo entran
No sé si hay un traslape perfecto entre una y otra, ¿eh? Porque esto es más como el estadio. Mira, déjame terminar el fondo. Tengo el conocimiento, vi en mi casa, me enseñaron mis padres, me enseñaron en el colegio lo que era la honestidad. Veo que se cae una billetera con plata y veo que la persona no se dio cuenta. Ahí está en juego. Ahí, entonces reflexiono, esto se llama honestidad y esto yo tengo que hacerlo, esto me lo inculcaron, lo tengo fuerte. Y después viene la acción. Agarro la billetera, le toco el hombro y le digo, se te cayó esto. Ese es el acto virtuoso. Lo que pasa muchas veces es que en los colegios, o todos queremos pasar de hacer una actividad, de hacer una intervención y que inmediatamente saltemos a la acción. Bueno, pero si yo he trabajado un rato, llevo trabajando un tiempo en las virtudes, pero los chicos siguen con episodios de violencia. Veo que igual hay bullying, probablemente puede ser porque todavía no tienen el conocimiento, no tienen el vocabulario, o todavía no se ha trabajado lo suficiente para tener esa reflexión para generar el acto. Súper. Quiero solamente como semi-contestar eso. Quiero hacer una pregunta. Una pregunta como quizás me retórica nomás. ¿Qué habilidades socioemocionales se requieren para también pasar al acto? Las habilidades socioemocionales potencian la probabilidad de que ocurra esa virtud, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una muy baja autoestima y me da vergüenza quizás el qué dirán, es menos probable que se ocurra ese acto virtuoso de yo levantarme y decir, no lo sé, toma, acá está su billetera, quizás mejor me quedo, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero hay algo. Se aumentan las chances de que eso ocurra si es que tengo esta habilidad socioemocional, que es una autoestima saludable, que le llamamos los psicólogos. Entonces, efectivamente, la pregunta, quizás no hay un traslape siempre, pero los colegios sí desarrollan habilidades socioemocionales, pero que están al servicio, o debiesen siempre estar al servicio y conectarlos con esta fortaleza. Eso es algo que en nuestros colegios en Astorga ocurre mucho. Oye, estamos con un problema de convivencia, pero estamos trabajando habilidades socioemocionales. ¿Qué tiene que ver eso con la fortaleza? Tenemos que integrarlo. Tenemos que integrarlo, ¿no es cierto? Estamos acá. Yo tengo una pregunta. Estoy viendo que cuando educable de conocimiento, reflexión y acción, yo vengo de una escuela, tengo varias escuelas, pero una en específico, donde no existen o no se pierden las cosas y los salones están completamente limpios. Entonces, cuando los niños hacen parece como que no existiera, pues existe. Entonces, parece que cuando yo llego al salón, me toca muchas veces que los niños hicieron una actividad y está sucio. Maestro, no entre, por favor, estamos limpiando. Y todos están limpiando. Wow. Cuando se pierden algunas cosas, tenemos una cajita, y en esa cajita, los maestros también decimos, ¿de quién es esto? Se va a la caja. Y los niños a veces dicen, maestra, ¿no tiene un lápiz? No. Ve en la caja si no hay tu lápiz. Pero oye, ¿lo puedo usar? Úsalo, y si no estudio lo devuelves y se lo das. A veces se les olvida y al día siguiente el lápiz y lo ponen allá. O sea, tenemos esto. Pero la realidad es que esta historia sí existe. Les puedo mostrar el salón, la escuela está en Mérida, Yucatán. No, es escuela, la mayoría sí, pero es escuela y es de verdad, es como para estudiar. Pero la realidad es que esta escuela, si hay conocimiento, si hay reflexión, si hay acción, estamos socializando porque los alumnos que entran desde primero pues están viendo que los demás lo hacen y entonces empiezan a imitar, pero también allá hay sanción y pasa que la escuela es muy estricta en esa parte. O sea, un alumno que roba es muy sancionado, hay reflexión, hay acción, pero bueno, hasta a veces es suspendido de la escuela si no cambias la acción. ¿Este punto está bien? ¿O el fin no justifica los medios? La idea es que el trabajo en virtudes también tiene que tener un momento, porque, digámoslo así, o sea, la circunstancia que estás contando me parece excelente, así que por favor siéntate aquí, cuéntanos cómo lograron eso, quiero saberlo. Pero sin duda que van a existir esos episodios disruptivos. El tema es de qué manera los enfrentamos. Yo creo que diste el clavo, tiene que haber un momento de reflexión de que el chico sepa en cuál de las virtudes falló o ese comportamiento de qué manera hirió al otro. No simplemente que el comportamiento te lleve al acto de estar castigado o de que haya algún tipo de suspensión, ¿ya? Igual, la idea es que los chicos actúen de esa manera
sin requerir una recompensa, sin porque lo están midiendo, tiene que ser como que nacer de uno. Y eso se trabaja con el hábito y de a poco. Pero la educación del carácter no se lleva como a un libertinaje, digamos. Igual cuando hay episodios tiene que existir, y si es muy grave tiene que existir algún tipo de sanción también, porque son chicos que están en formación. Pero excelente ejemplo, me encantaría saber el nombre del colegio, de hecho. Para los que quieran saber, es la Escuela Secundaria Técnica 2, está por el norte de Mérida y son niños que vienen, está dentro de la ciudad, pero son niños que vienen de las comisarías, son como comunidades pequeñitas que están muy cerca de Mérida. Y sí fue muy estricto el orden de la escuela y hasta con nosotros maestros. La realidad es que no tenemos esa educación y cada maestro tiene su salón. Por ejemplo, yo doy matemáticas y tengo un salón de matemáticas. Y una de las, siempre nos andan molestando al principio, es que tu salón esté limpio, que tú tengas tus materiales. Y ahí dejamos nuestras cosas y ahí donde se quedamos. Vamos a agregar algo, pero en realidad Mérida también está catalogada como la ciudad de México más segura. Y yo he ido y me ha sorprendido mucho de verdad cómo la gente puede dejar sus cosas en el auto con los vidrios abajo y se bajan a la tienda, cuando en otros estados eso no se ve. La gente es como muy consciente, la mayoría de las personas de Mérida. También, por ejemplo, pues venimos de la cultura maya y los mayas por el calor pues dormían con las puertas, no teníamos puertas, pero eran muy estrictos, porque, por ejemplo, la persona que robaba le tocaban las manos y no averiguaban. Y entonces, o sea, de ahí vamos aprendiendo y se nos queda de que, no, pues sí, entonces ya se vuelve parte de la sociedad. Yo a eso voy a preguntarle a la maestra. Es el reto de todas las escuelas, ¿no? Lograr que los alumnos tengan esas escalas de carácter, de valores. Entonces, ¿a qué nivel de estricticidad llegan, ¿no? A cortar las manos? Pero como maestros directivos, ¿cuáles son esas sanciones, no? Porque, por ejemplo, ahorita con la nueva escuela mexicana es difícil poner castigos, que ya ni siquiera existe la palabra, no puedes suspender, no puedes sancionar por los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es su estrategia de sanciones que tienen? Pues sí, hemos tenido muchos problemas con derechos humanos. Ajá. Hemos intentado dar la vuelta y pues no hay forma de darle la vuelta porque primero los niños, pero pues, o sea, hasta ahorita son estos nuevos problemas que presentamos. Pero por ejemplo, en Yucatán, bueno, en todos, ahí siempre hemos visto que, que limpia, está mal. Y no, es como que, oigan, no, limpiar es parte de. Y muchos maestros, acuérdense que el salón más limpio, ¿no? O sea, como que les vamos diciendo frases, vamos negociando también. Por ejemplo, yo en mi clase negocio mucho con los alumnos de maestros, vamos a dar 5 minutos, ya saben cuál es la acción. Sí, y empiezan a limpiar. Y luego, pues, la realidad es que la reflexión de los bullying no existe. Sí. O sea, sí existe bullying. En esa escuela sí existe bullying, pero el problema como tal, limpieza y todo eso, creo que el bullying es cuando uno se aparta o no funciona como ellos funcionan. Por ejemplo, el niño que roba, o el niño que hace esto, el que viene de otra sociedad, porque pues no todo Mérida, no se lo crean. Entonces, el niño que viene de otro lugar, ahí sí. Claro, ya me explico. Es que no, está perfecto. O sea, la idea es que exista diálogo entre ustedes, no, pues nada, perdón, yo creo que avanzamos a la siguiente lámina porque no damos respuesta, pero vamos a iluminar un poco también esa pregunta, ¿no es cierto? Y con el comentario también de Antonieta que tiene que ver con algunos de estos puntos. Entonces, ¿qué tienen como una intervención exitosa? Y una intervención exitosa la vamos a entender como aquella que dé por resultado el desarrollo y la fortaleza del carácter de los estudiantes, ¿ya? Esa es como la definición. Y nosotros queríamos que se fueran con algo súper concreto acá. CSC, ¿ya? Por si lo quieren anotar. Que es convicción, que esté explícito, que sea consistente, que sea contingente. Lo vamos a explicar brevemente para que también surja la conversación, ¿no es cierto? Primero, la convicción es creer que se puede, ¿no es cierto? A propósito de que se puede educar las fortalezas del carácter y que son importantes tanto o más y que se retroalimenta positivamente con el ámbito académico. Eso es clave, que haya convicción de que eso es así, ¿no es cierto? Hay investigaciones, uno pudiese debatir qué fortaleza, pero qué virtud, pero también esa convicción es importante como docente, como establecimiento, ¿sí? Esa es una primera gran definición. Lo otro, bueno, estuvieron con los profesores con los GTPA también,
creo que pero está bien volver a repetirlo. Uno no puede esperar de que esto caiga como un maná del cielo. Tiene que ser explícito, porque sabemos, para poder tener esa reflexión, para poder tener ese conocimiento, hay que transmitirlo. Hay veces donde no viene desde el colegio. Entonces uno es decir, bueno, un problema de honestidad, volviendo a la honestidad, llevarlo a la clase, bajarlo, explicarlo. La honestidad sucede cuando ustedes, ¿cuándo han visto a alguien en su comunidad o que actúa de manera honesta o deshonesta? Pero tiene que ser de una manera directa, tenemos que accionarlo, tenemos que llevarlo al acto. ¿Ya? ¿Sigo yo? Perdón. Esta parte de la consistencia es súper importante. Hay una característica de los programas efectivos que le llaman como ser comprensivo, ¿ya? Que quiere decir que sea consistente. Y esa es la clave, creo yo, de la respuesta. Hay una consistencia. No solamente es una profesora heroica, que yo me saco el sombrero, a veces es así, que intenta desarrollar la fortaleza del carácter. Hay una cultura. De hecho, hay una cultura dentro de la cultura. El colegio pertenece a una cultura que tú bien decías. Y de hecho, la cultura se va cimentando, tú mismo dijiste antes, de acuerdo a ciertas cosas que hacían anteriormente. Entonces, que sea consistente, mientras más consistente sea, mayores probabilidades hay. Hay esfuerzos de talleres y de esfuerzos individuales de profesores que son extraordinarios y sí se han demostrado efectivos. Pero la consistencia quiere decir en qué medida todos los adultos del establecimiento nos reconocemos como formadores. Esa es una. Y la segunda es en qué medida las distintas esferas de la vida escolar se reflejan en la fortaleza, se buscan ser espacio educativo. ¿Está solamente la psicóloga tratando de hacer que desarrolle la fortaleza del carácter, o la profesora de matemática intenta también, en la medida de lo posible, hacer estos cruces para poder linkear la fortaleza del carácter con su materia? Lo que decía Matías es clave, porque de repente se descansa mucho. En Chile nosotros tenemos una hora a la que le llamamos orientación, que es como el momento donde los alumnos tratan temas de curso, que puede ser desde una fiesta hasta un episodio disruptivo sobre el que se tiene que hablar. Y si lo pensamos, una hora dentro de todo el currículum de una semana es súper poco, pero sí, el trabajo en virtudes lo tenemos en esa hora, y aparte está en las distintas partes, en los distintos cursos, en los recreos, en la forma en que los chicos salen al colegio y agradecen cuando reciben la colación, en que ven cómo se tratan los profesores. Ahí ya tenemos, es distinto, ¿no? Es distinto tener una hora a la semana que empaparse, que vivir esto. Exacto. Ah, sí, perdón. Con respecto a esto de generar hábitos, digamos que a lo mejor lo que hablaban hace rato de la cartera, probablemente los que vienen con familias que generaron estos hábitos, a lo mejor se puede pasar o se puede saltar este momento de reflexión, porque luego uno les pregunta a los chicos, ¿por qué la regresaste? Y en realidad no es hasta el momento que uno les pregunta que reflexionan sobre el valor, ¿no? Sino es más bien como un acto automatizado, como cuando manejamos, ¿no? Que primero sí estamos pendientes y de repente pues ya pues el cuerpo hace lo que tiene que hacer para manejar, meter el clutch, pero en realidad uno no reflexiona, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Pero bueno. Yo nada más quería como abonar que creo que aquí en México en particular nosotros tenemos muy normalizado que existe las personas que no son honestas. O hay una frase que me choca, pero que el que no es tranza no avanza. Entonces la gente, desgraciadamente hemos crecido con esa cultura de saber que existen ese tipo de personas, y cuando vemos que sucede, lo normalizamos. Es como de, así es México. No, yo creo que nuestra labor, no nada más como educadores, madres o padres de familia, sino como sociedad y humano, es hacer ver que eso no está bien y expresarnos de no es normal y no está bien y sí deberemos de cambiarlo. Entonces, en el momento en el que lo estamos haciendo es incómodo. Yo me he enfrentado a situaciones dentro de una escuela o en mi familia en donde hago evidente que eso no está bien y me voltean a ver raro, y es que no podemos seguir normalizando esto, necesitamos cambiarlo. Exacto. Quiero tomar el punto, creo que es sumamente importante, porque ese es el ideal, eso es a lo que apuntamos, que ya esté tan internalizado el proceso, la virtud está tan a flor de piel, que no tenga que pasar por esos estadios, sino que yo veo la billetera y de manera rápida la agarro y se la entrego. Eso es lo que buscamos. Pero
también sabemos que todos somos muy diferentes, entonces para algunos requieren un trayecto, tienen que caminar ese camino, tienen que tener el conocimiento de qué es la honestidad, tienen que saber cómo se pone en juego para llegar. Pero ese es el punto. De hecho, tenemos fortalezas del carácter prereflexivas que vienen de antes. La pregunta es, ¿cómo educamos aquellas que no? Y efectivamente ese recorrido aumenta las probabilidades de que aquello ocurra. ¿Vai tú? Es que en ese punto, si nosotros lo pensamos, cuando uno nace, yo tengo un hijo pequeño de 5 meses, claro, el temperamento es todo, quiere todo para él, toda su vida es él. Y nosotros tenemos que ir enseñándole cómo las virtudes van desarrollándose, cómo van avanzando, ¿no? Porque la naturaleza de nosotros, hay algunas que se dan más que otras, pero ese es el trabajo, eso es lo difícil y lo lindo también, de cómo podemos incidir en ellas. Y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera posible. Lo último, que ser contingente, es tener esto, que de nuevo, que no sea simplemente en esa hora de orientación, sino que también llevarlo al día a día. Puede ser la guerra palestino-israelí, puede ser que Chile lamentablemente no ganó en fútbol de nuevo, que nos lleva a una frustración, pero la perseverancia, puede ser darle sentido a eso que está pasando, que no sea de nuevo la clase que va a venir el profesor Francisco a hablarnos sobre, no sé, la honestidad. En los Juegos Panamericanos, que se jugaron en Chile, que ustedes sacaron poquitas medallas, 100 y tantas sacaron, ¿cuántos ejemplos de fortaleza del carácter hay atrás? Ningún discurso de un medallista en la tele no hablaba con pasión y decía persistencia, disciplina o algo por el estilo. Nadie dijo, no, esto me salió fácil, y la verdad es que no. Hay un discurso. ¿Cómo no traer esos ejemplos a colación? A colación es traerlo a la sala de clase. Cosas que ocurren en la sala de clases con los mismos estudiantes también. En fin, eso. Que sea contingente, que construir sentido con ellos. Súper buenos comentarios. Yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Astoreca, que tiene 3, 4 colegios, en donde efectivamente trabajamos las fortalezas del carácter como ejes rectores, ¿ya? Y esa discusión respecto a las normas es tremenda, es tremenda. Y lo que más nos ha dado resultado es la construcción de sentido de las normas y de reglamentos. ¿Qué quiere decir eso? Hay normas que vamos a poner los adultos como margen general y otras normas que se van a ir construyendo desde los estudiantes para los estudiantes. Pero lo más importante de todo es el por qué están esas normas. Finalmente, ¿cuál es la tributa? ¿Hacia qué fortaleza está tributando? ¿Qué es lo que queremos hacer con esa norma? ¿Es una norma por una norma? Hoy día los chiquillos de segundo medio, que son el segundo año de bachillerato, van a preguntar 3 veces por qué y no vamos a ver la respuesta. Pero tenemos a la baja, al final, el telón de fondo son las fortalezas del carácter. Esa es la gran respuesta que hemos ido trabajando con los estudiantes finalmente. Entonces, la construcción de sentido con ellos, nosotros como adultos, la pregunta de fondo es, ok, ¿qué
qué fortaleza del carácter estás trabajando y de qué manera, dado eso que tú te quieres construir. Esa es la pregunta como de fondo que siempre hacemos con ellos. Y nos ha dado muy buenos resultados con ensayo y error. No hemos equivocado harto. Respecto al primer punto, creo que nos queda poco tiempo, pero respecto al primer punto, creo que se ha dado esta dualidad de que los colegios tienen que tomar partido, que fuera como un falso dilema entre el desarrollo académico y el desarrollo del carácter, ¿ya? Pero existe, es como, bueno, es que yo tengo que enseñar inglés, necesito horas de matemática, y la evidencia ya lleva cierto tiempo y muestra que las dos se potencian entre sí, o sea, colegios que trabajan el carácter tienen mejores calificaciones, tienen mejor desempeño académico. ¿Por qué? Porque claramente los alumnos que están ahí se sienten mejor, se sienten más cómodos, es un lugar al que quieren acudir, porque tienen un espacio seguro. Entonces, yo pensaría, bueno, ¿a qué queremos apuntar con el colegio? O sea, ¿qué tan importante es tener X horas de lenguaje o de matemática? Siento que podrían trabajarse sobre todo para los desafíos que, bueno, no sé si estuvieron en la charla ayer en la mañana, para el mundo que nos viene ahora. Entonces, claro, ¿para qué estamos buscando eso? Parece que ya estamos... perdón, pero para el tiempo estábamos. Acá les dejo un par de sitios web con recursos. El primero es ahí donde trabaja, no sé, el número 1 es donde trabaja Matías, que son recursos para profesores, ¿ya? O sea, pueden encontrar, dicen, bueno, me encantó, quiero trabajar con la honestidad. Ahí hay pequeños tips, cómo se puede hacer de manera explícita, implícita, y les dejo, lamentablemente los otros dos están en inglés, pero vamos a trabajar para generar más en español, que son 2 centros de investigación que lo que hacen es generar evidencia empírica basada en evidencia, o sea, basada en investigación. O sea, no es simplemente de que la intervención sirve porque está bien construida, sino que fue testeada, fue probada y eso es lo que me demuestra. Pero para cerrar, yo creo que esto es lo que queremos que se lleven, esto. ¿De qué manera ustedes como profesores pueden modelar y pueden ayudar a que estas intervenciones sean exitosas? Muchísimas gracias.